claves. Efectivamente, gabinete multidisciplinar claves. Aquí están pues sus fundadoras, Beatriz Marrero y Claudia Melián, estas dos jóvenes emprendedoras que van con el gabinete multidisciplinar claves a toda vela, a todo tren. Muy bienvenidas. ¿Qué tal? Claudia, Beatriz, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? Aquí estamos de vuelta, como siempre. Como siempre, efectivamente, para recordar un poquito, es más, me gusta esta sección en el Batiburrillo, porque independientemente de que estamos ofreciendo todo, las actividades que ustedes realizan a través del gabinete, creo que también estamos enseñando, ¿no?, o dando algunos toques de pedagogía, ¿no?, que al final es que también ustedes dos son pedagogas, hacia la ciudadanía, hacia los vecinos, que a lo mejor hay conceptos o cosas que se nos pueden escapar, o podemos pensar que no tenemos esa ayuda para solucionar el problema a lo mejor de los estudios, o eso que me pueda faltar, a dónde puedo acudir, a dónde puedo asistir, en que me puedan ayudar. Pues aquí tenemos el gabinete multidisciplinar claves, que lo tenemos todo. Estamos poniendo nombre a esas dudas que todo el mundo tiene. O las claves. Sí, también. Las claves, ahí, ¿no? Está. Bueno, vamos a ver, Beatriz Marrero y Claudia Melián. Claves. ¿Qué claves nos traen hoy? Hoy creo que íbamos a hablar de las altas capacidades intelectuales. Sí, hoy la idea es dar a conocer un poquito las altas capacidades, que es otro de los aspectos que trabajamos desde el gabinete, con programas específicos para los niños que las tienen, y un poquito pues darle señal a esa parte. Bueno, altas capacidades intelectuales. Las grandes olvidadas. Las grandes olvidadas, ¿sí? Sí, a ver. O desapercibidas. Pasan desapercibidas. Sí. Creo que es una buena definición del diagnóstico de precocidad por altas capacidades intelectuales, porque al final son niños y niñas que al fin y al cabo no tienen dificultades a nivel educativo, no tienen dificultades a nivel intelectual, no tienen dificultades a nivel de aprendizaje. Entonces, pero sí que es verdad que necesitan una intervención pedagógica con sus programas específicos, con sus características, con su terapia individualizada, con todo, porque necesitan que le demos respuesta a otras muchas series de cosas. Entonces, decidimos tirar hoy por las altas capacidades por eso, porque creemos que es necesario que la gente realmente conozca la importancia que tiene la intervención pedagógica en altas capacidades. Aquí me surge a mí una pregunta primero, porque claro, acabas de comentar, hombre, alguien con esas altas capacidades, ¿no?, ese joven, ese niño o niña con esas altas capacidades, pues no lo detectamos, ¿no?, porque al fin y al cabo van bien en los estudios, van bien a lo mejor en lo que ellos pueden realizar, o sea, que normalmente no son niños conflictivos ni problemáticos, que todo lo contrario. ¿Cómo lo detectamos los padres? Al final, no es que sean problemáticos o conflictivos, pero pueden llegar a serlo. Ah, sí, claro. Cuando nos aburrimos, cuando no sabemos, no vemos qué estamos aprendiendo, porque ya todo me lo sé, o me suena, o qué fácil es esto, pues lo que hago es me dedico a molestar, o me dedico a ayudar a los demás. Claro, hay que ver los perfiles de cada uno. Sí, cómo actúa cada uno. Exactamente. Hay que cuidar que la persona con altas capacidades no, al ir por delante, por decirlo de alguna manera, no se aburra. Tú te cuenta que si te ponen en una clase de suma, ahora mismo, a día de hoy, de sumas me refiero a 2 más 2, a 4 más 4, y empiezan a aplicarte el proceso de la suma. Nosotros como adultos ahora con el proceso de suma adquirido, tú haces así, clan, y desconectas. Entonces yo creo que le pasa lo mismo, le puede pasar lo mismo. Hay veces que no, hay veces que el proceso de diagnóstico, por así decirlo, es más lento, pero creo que le puede pasar lo mismo a un niño con altas capacidades, a una niña con altas capacidades. El tema de cómo desconecto yo del aula, cómo pierdo la atención, cómo dejo de concentrarme en mis cosas para, como dice Bea, a ver cómo lo está haciendo aquel, para si necesita ayuda, porque yo puedo ayudarle, porque... Entonces hay ciertas historias que hay que controlar para que no pasen y no pasen a ser una dificultad mayor, que es lo que nosotros intentamos
con los niños de alta capacidad es estimularlos a que el aprendizaje siempre sea más allá de lo que tienen en el papel, de darles como siempre decimos, es nuestro Padre Nuestro, es la pautas y herramientas necesarias para que no se aburra, para que profundice, para que su pensamiento vaya más allá de lo que le pide, para un montón de cosas que al final creemos necesarias en personas. Es que claro, como acabas de comentar, ¿no? Normalmente los problemas que nos encontramos con estos niños, pues es ese, ¿no? Que ellos desconectan de a lo mejor lo que puedan estar dando en clase porque ya se les queda. Porque ya lo tienen. Tienen la facilidad, los recursos cognitivos suficientes, la capacidad de con escucharlo, ni siquiera prestar atención, sino que con oírlo ya se les queda. Entonces tampoco les requiere un esfuerzo mayor, a no ser que tengan sus programas de enriquecimiento, que ya eso es otra parte que es de los coles, que les ayude a ir más allá, que les ayude a esforzarse, a sentarse, porque también pierden la atención, como decía. Exacto. Es algo que no se ha comentado, y esto para eso son estas dos fantásticas pedagogas que vienen aquí, se ha llegado a decir que pueden tener TDAH o se les confunde su alta capacidad en ese rendimiento escolar con un TDAH. Puede ser que se llega a confundir. Es verdad que en algún caso puede existir también el TDAH con las altas capacidades, o no, simplemente me aburro y me pongo a hacer cosas. No me pongo a molestar, me sin pongo a hacer necesidad de tener el TDAH. Exacto, al final es relacionado. Hay una parte en los diagnósticos que se llama la comorbilidad, que es que tú a partir de un diagnóstico tienes rasgos de otro tipo de diagnósticos, de trastornos o de patologías, como por ejemplo lo que acabamos de decir, tengo altas capacidades, yo estoy en un aula en la que no da respuesta a mis necesidades, claro, pierdo la atención y ya ahora sí, cuando pierdo la atención sí vemos una dificultad. No sé si me acabo de explicar. La dificultad está en que pierdo la atención y ahora sí tengo una dificultad en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque estoy desconectado. Que sea altas capacidades con comorbilidad, puede ser en hiperactividad, puede ser en atención, que son muy impulsivos, y puede ser eso iba a decir justo, y puede ser en impulsividad, es decir, que ellos no controlen no se autocontrolen, porque al final, por norma general, son niños mucho más independientes a la hora del proceso educativo, son niños más independientes a la hora de estudiar, son niños más independientes a la hora de relacionarse, son niños más independientes a nivel general, y eso produce que, como es más independiente, va solo, y lo que hay que tener en cuenta es que va solo, pero hay que guiarlo, hay que ayudarlo, hay que estimularlo, hay que motivarlo, hay que ayudarlo a gestionar. Exactamente, ayudarlo a gestionar un montón de cosas que hay veces que se quedan en el tintero por el hecho de es independiente. Pero influye esa independencia a la hora de ellos también poder relacionarse, porque yo he oído de los niños de alta capacidad. Sí, ahí está. Entonces, a ustedes para desmentir o decir o verificar, ¿no? Los tenemos aquí, Neri, también. Sí, los traemos porque también nos resulta muy interesante, porque hay muchos mitos sobre muchos tipos de diagnósticos, pero sobre las altas capacidades hay muchos mitos que nosotras queremos desmentir. Pues vale, pues adelante. Comenta el tuyo, a ver. No, iba a decir porque normalmente se dice, bueno, es que claro, pero es tan inteligente que luego socialmente, porque al final yo creo que las personas necesitamos un poquito de todo, ¿no? Nuestra inteligencia, para nuestras capacidades, para poder, desarrollarnos como personas en un trabajo. Pero oye, después también tenemos nuestra otra faceta de vivir en familia, nuestra otra faceta de vivir con los amigos. O sea, son muchas cosas, sociales. Ahí está, son muchas cosas lo que influyen en una persona, y normalmente se dice, ¿vale? Se comenta, se rumorea. Ahí está, de que este tipo de niños pues normalmente tienden a aislarse. Si no es como eso antes de que te he dicho, hay algunos que son de TDAH o hiperactivos, lo que estábamos comentando, pero hay otros que, sí, me sé la raíz cuadrada del mayor número increíble, o me sé la historia de no sé quién, pero después no soy capaz de relacionar, y quieras o no, eso también, y sobre todo cuando vemos niños, a mí me da cosita, ¿o no? A ver, ¿que es verdad, es mentira, es falso? Es falso. Falso. Es falso. Bien. Es falso siempre y cuando, a ver, como todas las personas con y sin diagnóstico, hay personas que les cuesta relacionarse más o relacionarse menos. Sí.
Es verdad que si en clase yo soy el que levanto la mano porque no me controlo, el quinto está en todos lados, el que saco 10, el que evidentemente habrá niños que me vean como el empollón o el que mira a dónde va y me produzca rechazo. Pero hay otros casos en los que no, o yo mismo diga, pues mira, estos son muy niños para mí y me vaya con niños más mayores. Exacto. Pero ahí no está el todo. trabajo, ahí está el trabajo en el aula. El trabajo en el aula no es solo con la persona que tiene algún tipo de diagnóstico, el trabajo en el aula es con el grupo clase. Es Claro. decir, lo que acabas de decir, Bea, yo soy el niño que tengo altas capacidades, ¿vale? Aunque no lo vamos a etiquetar, pero sí que es verdad que sobresale por encima de los otros niños, no por altas capacidades, porque también un niño con TDAH puede sobresalir sobre otros niños, un niño con TEA puede sobresalir sobre otros niños, pero de forma distinta. Entonces, intentar que esa intervención en el aula se haga por todo. ¿Por qué? Para prevenir problemas a nivel social, que es lo que tú acabas de decir, para prevenir problemas a nivel social, relacional, conductual, un montón de cosas que son importantes dentro de un aula, tanto con el niño que presenta algún tipo de diagnóstico de patología, como con los niños que no presentan ningún tipo de patología. Saber llevar a caballo esas dos vertientes que encontramos en el aula, para prevenir, por ejemplo, hablando del mito del que tú has hecho referencia, para prevenir ese problema a nivel social. Claro. Al final darle normalidad. Yo no tengo por qué, la profesora o el grupo no tiene por qué tratar diferente a un niño. Cuando un niño tiene discapacidad o es algo visual, tú lo puedes ver. Sí. Cuando un niño tiene altas capacidades, a lo mejor no. Sí. ¿Vale? O sí porque lo ves en clase. Sí, pero que no al es final, una cosa física. Exacto, pero al final es una necesidad que él tiene también de que se le dé respuesta en el cole Sí. y en el aula. Está claro que eso es lo que nos lleva a tener una cohesión grupal. Si tú como profesor me das atiendes mis necesidades, yo me siento parte del grupo. Claro. Si yo destaco y encima se me destaca por otra cosa, yo no estoy preparado para que los niños me señalen o para que me digan tú ves que tú sí sabes, yo no sé. Todo ese tipo de comparativas va en contra también de la... Nosotros hoy, del niño, claro. en esa línea, por suerte, en los colegios y en los institutos ya hay planes de enriquecimiento, se llama. Y los planes de enriquecimiento son programas específicos para niños con altas capacidades que les ayuda a que el material que tienen no lo terminen en 5 minutos, en comparación, como dice Bea, por desgracia, con el resto de la clase. Del alumnado, ¿no? Exactamente. Entonces, esos programas ayudan a los niños con altas capacidades a profundizar mucho más, a estar más tiempo trabajando sobre una misma cosa. De forma ordinaria. Exactamente, exactamente. Entonces, sí que es verdad que eso es una ayuda para un poco normalizar, como dice Bea, la situación en el aula, para que ese niño no se aburra. 2, para que ese niño no sobresalga siempre por encima de los otros niños. 3, para que los demás tampoco sientan que van por detrás. Entonces, yo creo que los planes de enriquecimiento son, en este caso, son necesarios y fundamentales y en el luego desarrollo. ahora porque quiero que me hablen de esos mitos y esos no realidades de los niños de altas capacidades, pero ahora los padres, ¿cómo actúo yo si mi hijo es porque también he llegado a oír, ¿vale?, por parte de padres, es que claro, yo no sé qué hacer, es que se lo sabe todo. Claro, al final los padres tienen que hacer como con otros niños, acompañarnos en el aprendizaje. Lo que ellos demanden, pues hacerse viable. Es decir, si un niño va a un acuario, por ejemplo, y entiende, pues si tú no lo puedes, pues leemos, buscamos, investigamos, al final acompañarnos en el proceso. Y es un niño más. Necesita lo que necesitan todos los niños, que los acompañemos, los guiemos y les ayudemos a gestionar. Y sobre todo no creemos falsas expectativas o por encima de lo que son niños y que ahora van muy rápido, pero que a lo mejor dentro de 3 años, 12, quién sabe, se para esa rapidez. Eso también iba a preguntar, efectivamente, ¿esas altas capacidades es para el resto de sus días? Bien. ¿O llega un momento, como acabas de comentar, resulta que sí, que la primaria, la secundaria y el instituto lo saca siempre por delante, pero llega a la universidad y se estanca? Puede ser, depende de cómo se gestione, esas altas capacidades, porque al final las altas capacidades hay que trabajar muchos aspectos de las altas capacidades,
y de cómo sea la realidad de este niño Claro. en particular, es decir, de cómo se estimule, de cómo se trabaje y de cómo esa persona gestione las altas capacidades, que no llegue a un nivel alto de frustración, que no se sienta que va por delante y que si se para va por detrás. Hay que pensar muchas veces con los niños con altas capacidades, por lo menos nosotros lo trabajamos así, a corto, a medio y a largo plazo, medio y largo plazo, que creo que es importantísimo, porque al final, a día de hoy, los problemas que tenemos hoy o las dificultades que se nos presentan hoy con los niños de altas capacidades, nos llegan y las solucionamos. No es un proceso tan largo como puede ser cuando te llega un niño que, no es por comparar, pero al final, Sí, cuando te llega un niño con TDAH, por ejemplo, por seguir con el pero son ejemplo de antes, diferentes, ¿no? el proceso de reeducación es un proceso de reeducación mucho más largo. Claro. Con niños con altas capacidades la dificultad llega, la sobrepasamos y nos centramos en trabajar a medio y a largo plazo. ¿Cómo gestionas tú esto cuando en un futuro te pase situación X, que tú te encuentres en un cambio, como por ejemplo del colegio al instituto, del instituto a la universidad, Sí. que tú digas, esto es otra cosa, esto es otra realidad, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo gestiono yo mi capacidad intelectual con lo que se me presenta? Entonces sí es verdad que depende mucho de la situación que se encuentre esa persona y depende también, en este caso, por lo que tú preguntas, Neri, de qué estudia, de qué va a estudiar, de qué estudios va a realizar, ¿no? Exactamente. En dónde se quiere Y formar. sobre todo lo que dice Claudia, es verdad que hasta los 12 años hablamos de precocidad, ¿vale? Son precoces, tienen maneras. Y a partir de los 12 diagnosticamos estas capacidades o no, porque esa rapidez, el desarrollo cognitivo puede pararse, ¿vale? Es decir, hacer un desarrollo normal o seguir continuar con esa rapidez y esa gran evolución. Pero claro, nuestra función está en lo que dice Claudia, trabajar esa parte que ellos tienen que gestionar, porque los niños con altas capacidades no tienen hábito de estudio, no Claro. suelen tenerlo. Claro, porque no lo necesitan, entre comillas. Entre comillas. En los cambios de ciclo, como es la ESO o la universidad, se encuentran con que tienen que sentarse y ponerse a estudiar. Sí, que Claro, Ahí cambian los hábitos totalmente. Es decir, bueno, nosotros intentamos que ellos vean ese cambio, es decir, que el cambio de curso no es solo un cambio de responsabilidades, sino que es un cambio de necesidades a nivel educativo. Te tienes que sentar porque tienes que empezar a coger un hábito, porque ahora es cuando tú te vas a dar cuenta de que necesitas un poquito más y cada vez que suban los cursos vas a necesitar un poquito más. Entonces todo eso que a lo mejor para ellos está a medio camino en vez de a un camino muy largo, intentamos que ellos sepan gestionarlo y lo sepan hacer. Bueno, pues es verdad que ahora me tengo que sentar un poco más, independientemente de que lo necesiten o no, tienen que coger unos hábitos que son necesarios en la vida diaria, ya no solo a nivel académico, sino en la vida diaria. Ciertos hábitos que pasan a lo mejor por delante de ellos y ellos no se dan cuenta. Sí. Si para cualquier niño es complicado sentarse, para cualquier niño, Sí. y no nos hemos sentado, pero para cualquiera, no nos hemos sentado hasta los 12 o los 13 años, cuando a los 15 te toque sentarte, no lo vas a entender. No es que no puedas, que no lo vas a entender, si no lo he necesitado nunca, porque ahora sí. Entonces todo ese el trabajo previo. Exacto. ¿Qué es el trabajo que Normalmente hace? un niño, ¿cuándo nos damos cuenta de que el niño pueda tener esa alta capacidad? Desde ese desde chiquitito, Sí, o suele ser desde pequeño. Hay veces que hasta los 7 o hasta los 6 tú no lo ves y no se le diagnostica pero sí ves que ya lee rápido solo, que ya se viste solo, es muy autónomo, lo que decía Claudia antes, independiente, él solo coloca su mochila, él solo va a leer, él hace sus deberes, y tú ves que él, aparte de lo que le mandan, sabe más y te demanda tiene más curiosidades, pregunta más. Pregunta mucho más, tiene muchas más curiosidades, se interesa mucho por cosas que a lo mejor a nivel normativo no suele ser normal para un niño. No es por estar la tele apagada o enciéndome la tele, sino en cómo funciona y para qué sirve y cómo es. Claro, esa es la diferencia de preguntas. Suelen ser niños que se expresan muy bien a nivel oral, a nivel escrito, tienen buena expresión escrita, tienen buena expresión oral. Son cosas que tú te vas dando. Son niños muy despiertos, no más, sino muy despiertos. ¿Por qué? Porque buscan un razonamiento más allá de lo que ven sus ojos. Es decir, entonces ahí sí es verdad que son señales de alerta que las familias
suelen tener en cuenta, son señales que no es, ay, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y voy tachando cosas que sí, cosas que no. Son cosas que por naturalidad tú dices, oye, qué pasada, qué despierto, qué interesado, qué razonamiento, qué dudas, qué preguntas. Entonces yo creo que normalmente te das ahí cuenta. es cuando, digamos que lo detectamos en casa, ¿no? Ahí lo vemos en casa, sí. Ahí está. Ahí es cuando debemos a lo mejor los padres dar un toque de atención a los profesores, advertir o a ver qué comentar con Por los norma, profesores. exacto, y por norma general los profesores también se dan cuenta, porque después a nivel educativo, lo que te digo, mucho más despiertos, Claro. mucho más interesados. Los profesores por norma general sí que suelen ser, el diagnóstico por altas capacidades sí que suele ser la precocidad, suele ser, se suelen dar cuenta de ello. Mucho antes. Los profesores los primeros, ¿no? Sí, porque los padres, al final tú te preguntas, tú le contestas, ya está, Sí, se que empezó, no te paras a pensar que el niño es más, y bueno, y todos, a ver, a los oyentes, a ver, qué niño menos listo tenemos todos y cada uno de nosotros, o sea, todos nuestros niños son muy inteligentes, ¿no? Yo creo que los padres le dan mucha normalidad a ese aspecto hasta que llega el diagnóstico. Claro, hasta que ya se dan cuenta y dicen, oye, aquí hay algo más. Y teniendo en cuenta que es un diagnóstico complicado. Es un Sí, diagnóstico porque complicado porque al final también a nivel familiar los padres tienen que asumir una responsabilidad sobre sus hijos que es difícil, es complicada de gestionar. ¿Y qué le digo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y por qué es tan impulsivo? ¿Y por qué todo Le lo pregunta? ¿Y por qué todo? Porque es una necesidad que está maltratada. Sí. Maltratada. Porque como es el niño que va solo, que vaya solo, es que va solo, él lo hace todo solo, él saca buenas notas, él es responsable. Sí, como le dejamos también esa independencia y olvidamos en un momento dado que al fin y al cabo sigue siendo un niño que está en época de crecimiento, ¿no? Nosotras hemos luchado mucho quiero decir, sí, hemos luchado mucho porque, sí lo voy a decir, porque en los centros educativos se le dé la importancia que tiene la intervención pedagógica y la necesidad de intervención en los niños con altas capacidades. Porque es lo que decíamos antes, yo me muero de pena cuando oigo un profesor cuando dice que no generalizo los casos no pasa, pero bueno, sí, pero lo que tiene es altas capacidades, sí, por eso. Entonces es como, no pasa nada, no, es necesario los docentes, los centros educativos que pongan hincapié en la atención a este tipo de alumnado, porque al final ellos lo necesitan y ellos lo demandan. Es un alumnado que te demanda trabajo, es un alumnado que te demanda atención, es un alumnado que te demanda que lo ayudes, que lo motives también, que ¿no? lo motives. Creo que esa palabra es básica, que lo motives, que lo tengas presente. Y sin embargo, como no es un caso que me requiera mayor tiempo, en el caso del centro educativo, de que tenga que prestarle más atención, él va solo también, ¿no? Exactamente, a nosotras se nos caen las manos porque sí que creemos necesario, vital, que estos niños sean atendidos. Ahora, hablando de los coles y demás, hay muchos niños, muchas personas con altas capacidades que no continuaron estudiando. Eso es lo que por muchos motivos, pero es verdad que hay un motivo que es la desmotivación. Sí. Efectivamente. Eso es lo pierde la ilusión. Eso es lo que les iba a preguntar, porque otro mito que hay respecto a estas grandes capacidades es precisamente el fracaso escolar. Y te sorprende porque dicen que a la hora aprendió a leer antes, aprendió a escribir antes, se sabe todas las tablas de multiplicar antes, tal, pero llega un momento en que se estanca. Nadie sabe lo que le pasó a este niño, de buenas a primeras ya no quiere estudiar. No es un mito, Neri. Eso es una realidad. Es una realidad. Y es una triste realidad. Ahí Hombre, es que entran muchos factores. ¿Por qué? Porque al final termina siendo, en el caso en el que tú nos hablas, termina siendo un niño que no es atendido. Sí. Entonces él va a clase, se aburre, no presta atención, se desmotiva y yo no quiero seguir. Eso sí pasa en el segundo ciclo de educación primaria, ¿vale? Porque obligatoriamente pasa al instituto. Si eso sigue pasando y esa atención no se le da a este tipo de alumnado, cuando llega a los 16 años, bueno, pues yo es que no me encuentro motivado, es que no encuentro ganas, no encuentro necesidad. ¿Para qué? Si no se fomenta ese talento, si no se fomenta esas ganas por aprender, los niños se desmotivan y dejan de estudiar.
Y ojo, hablamos de niños con altas capacidades, en este caso, que es una realidad, y de niños que no tienen ningún tipo de altas capacidades, no tienen ningún tipo de diagnóstico. Y es igual, si tú desmotivas a un alumno, el alumno no sigue. No va a seguir formándose, no sigue, está claro. No sigue. Y ahí está nuestro papel, bueno, en los casos que nosotros tenemos en el gabinete, nuestro papel principal es que los niños exploten su talento, todos los niños, que exploten su talento, que exploten sus ganas, que se motiven por ir a estudiar, que estudien lo que estudien, hagan lo que hagan, que intenten estar motivados, intenten llegar lo más lejos posible, siendo ellos conscientes, estando motivados y estimulándoles a que lo hagan de esa manera. Yo estaba pensando, mientras las estoy escuchando, al final pienso, está claro que la educación a través de los colegios es necesaria, vamos, primordial, ¿no? Pero claro, es que luego también te pones en el lugar de los profesores y al fin y al cabo son 20 o 30 chiquillos los que tengan una clase, un temario que dar, no salirme de la pauta del temario. Si nos encontramos con ese niño o niña, ¿vale?, en el que necesite una atención especial por su alta capacidad o por no tenerla, cuidado, se nos van quedando por el camino, se nos van quedando por el camino fantásticos estudiantes o personas que se pueden formar el día de mañana en algo muy específico, y otros por su gran capacidad que podrían abarcar 1.000.000 de historias, los perdemos, ¿no? Y bueno, a través de los gabinetes, porque iba a enlazarlo con ustedes, ¿no? Ustedes son un pilar fundamental en un momento dado para esa atención personalizada a las necesidades que pueda tener esa criatura, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque nosotras nos sentimos como el nexo de unión entre padres y centro educativo. También sentimos que los padres son el nexo de unión y que el colegio es un nexo de unión. Claro. Yo creo que ya lo he mencionado aquí, que nosotros somos como una mesa de 3 patas. Sí. Vale, entonces si una de las 3 patas, que es casa, gabinete o cole, una de las 3 patas cojea, es mucho más difícil llevar la mesa entre 2 patas. Claro. Y sí que creo que nosotros, por encima de todas las cosas, cuando hacemos una carta o hacemos un informe, ponemos que esa es la realidad que vivimos nosotras en el gabinete con este niño, con este paciente, con quien sea. Esta es la realidad que vivimos en una circunstancia en la que trabajan con 2 personas o que trabajan con 3 personas como mucho. Entonces, que en el aula se dé otro tipo de realidad que es totalmente distinta a la que se nos da a nosotros por la cantidad de niños que hay, porque él está mucho más estimulado, mucho menos estimulado, porque hay más niños, porque la clase no me gusta, porque hay una serie de factores que se dan que propician, a que se haga una mayor atención sobre el niño, o todo lo contrario, a que, como dices tú, se vaya quedando por el camino, porque no da tiempo, porque como es lógico, es decir, lo creemos lógico, nosotras estamos ahí para intentar darle ese refuerzo, y no es lo mismo que el cole trabaje solo, a que nosotros le digamos al cole, oye, vamos a trabajar en esta línea, lo que nosotros podamos hacer, lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer. Nosotros estamos trabajando en esta línea, ¿tú crees que podemos coordinarnos un poco en ese sentido? Sí, pues genial, trabajamos y le mandamos para adelante. ¿Por qué? Porque al final nosotras en esa parte nos quedamos tranquilas de que si el niño hoy en el cole no ha podido trabajar pues esto, no pasa nada. Nosotras sabemos que lo estamos reforzando por la tarde. Claro, y sabemos y que tiene ese refuerzo también a través del gabinete, ¿no? Que es tan necesario. Y que los padres, nosotros intentamos darle pauta a los padres para que, oye, tengan en cuenta esto. Sabemos que el niño va a estar reforzado, que si en el aula no se puede, por la realidad que hay en el aula, que es lógica y coherente, es normal, no se puede, pero que sí que es verdad que intentamos que esté reforzado por todas partes, intentamos... Lo que no pueda ocurrir en el cole, que al menos nos ocurra con nosotros y con la familia. Y como ustedes estaban dando antes, o como yo decía antes, las claves, las señales, las herramientas, que al fin y al cabo son necesarias si queremos que también, pues oye, nuestros hijos con esas altas capacidades, o no, salgan adelante. Y si empezamos desde pequeños a, oye, esto es lo que te puede servir, e inculcando, el día de mañana poco íbamos a ir a claves, Al final ustedes desde que aprendan a conocerse y a gestionarse en familia también. Nosotras cuando viene un niño con altas capacidades, con los primeros que hablamos es con los padres. Efectivamente, sí. Porque muchos padres no los conocen, no saben por qué van, por sí mismos. No saben exactamente qué es lo que... Exacto, eso le contamos un poco todo lo que implica y todo lo que queremos trabajar previo a lo que puede llegar o no.
Bueno. Gabinete multidisciplinar clave. ¿Algo más que nos puedan contar desde los niños, precisamente niños y niñas, que estamos englobando a mí en total, tanto jóvenes también, en altas capacidades intelectuales? ¿O algún taller o para más adelante? ¿Ya han comenzado las actividades? ¿Se pueden poner en contacto con ustedes? ¿No? Nosotras siempre tenemos en marcha el programa específico de altas capacidades, siempre lo tenemos en marcha. Nosotras además disfrutamos trabajando con todos los niños que tenemos, disfrutamos un montón. Eso es cierto. Pero el programa específico de altas capacidades es como un chute de adrenalina de que... Aparte, supongo que se tendrá Es un que enriquecimiento terrible. superarse ustedes mismas, Nosotras, ¿no? yo siempre tenemos digo, retos, no, perdón, nosotros le ponemos retos a ellos, Claro. y ellos a nosotros. Y ellos a Entonces, ustedes, ¿no? eso Claro. es- yo siempre digo que yo de todos mis niños aprendo un montón, pero Ajá. todos y cada uno de ellos. Pero también es verdad que los niños con altas capacidades con los que yo trabajo, ellos a mí me enseñan el triple el triple de lo que ellos se imaginan, Claro, con todo claro. en general. Pero es verdad que con los niños de altas capacidades a mí me enseñan muchas cosas, porque es verdad que uno se empapa de todo, Claro. de todas sus Son curiosidades, de todas sus- Increíbles, ¿no? Sí. Y bueno, curiosidades que nos despiertan hasta nosotros, ¿no? Sí, Digo, yo bueno, lo- ¿cómo puede pensar esto, no? Nosotros hacemos programas de investigación o lo que vaya surgiendo en el programa, ¿no? En este caso nos toca programa de investigación y yo alucino con la capacidad que tienen para hacer respuestas, para contestar, para investigar, para hacerlo de otras maneras y tú dices, Hombre. Muchas veces uno tiene que centrarse y decir, en mi caso porque además los niños que tengo con estas capacidades, algunos de ellos ya son del instituto, entonces sí que es verdad que no es lo mismo trabajar con un niño más pequeño. Pequeño que un adolescente. Exactamente. Ya, Entonces claro. muchas veces tienes que centrarte, sí, vuelve porque estás con niños, no son tus amigos y no son, una se vuelve como ellos, ¿no? Claro, Se vuelve claro. niña y eso ayuda. y generas un debate entre los que trabajan Claro. y que tú dices, a ver, ¿Por dónde Pues- salgo? ¿qué Por hacemos dónde- aquí? por- Seguimos aquí toda la vida Claro. debatiendo porque claro, te dan argumentos, te lo explican, te lo ponen tal y como ellos lo ven y tú dices, pero es que claro, Es que es cierto, casi, ¿no? Exactamente. Sí. Es que... Exacto, y hay muchas veces que cuesta mucho decirles, oye, pero la realidad es esta. Claro. La realidad Sí, es porque esta. al fin y al cabo son jóvenes, la experiencia también es otro grado y las herramientas siempre son necesarias, sepas o no sepas, siempre Fundamentales. son necesarias Sí. o fundamentales. Oye, pues muy bien. Beatriz, Claudia, volvemos a hablar, ¿no? Sí. Que son más cosas las que Sí. tienen que realizar. Aparte tenemos de cara a final de noviembre una serie de talleres que volveremos a recordar a los oyentes. Ujú. ¿De acuerdo? sí. Beatriz, Claudia, claves, aquí concretamente en la avenida de la Unión, pegadito, cerquita ya casi de Casa Pastores. Escuchen la cuña de todas formas a través de Facebook y las distintas redes sociales. Ellas siempre están al día, siempre están poniendo pues todos esos talleres o actividades que se están realizando y siempre pendiente de todos esos niños, de esa gente adulta también, Sí. ¿vale? Que también es necesaria, que por eso también tenemos psicólogos, tenemos pedagogos, que faltan claves, nada. Yo. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, la María. próxima. ¿Vale? Hasta luego. Bueno, nosotros...